Imagina estar en un lugar donde todo lo que ves son huesos secos, esparcidos por un vasto valle, sin vida, sin esperanza, solo el silencio de la muerte. Esa fue la visión impactante que Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, experimentó. Pero lo que parecía ser el final, en realidad ocultaba una de las mayores revelaciones bíblicas de restauración y poder. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si algo en tu vida estuviera irremediablemente perdido? ¿Y si te dijera que hay un significado oculto detrás de esta profecía, algo que puede cambiar la forma en que enfrentas tus desafíos? Prepárate para descubrir cómo una visión de desolación puede transformarse en un mensaje poderoso de esperanza, fe y renovación. Te sorprenderá lo que estás a punto de aprender. Ezequiel se encontró ante un extenso valle, cubierto de huesos secos esparcidos por todas partes. Esta escena, por sí sola, podría representar el fin de toda esperanza, una imagen de desolación completa. Pero la visión que Ezequiel experimentó tenía un significado mucho más profundo. No se trataba solo de muerte y destrucción, sino de la restauración divina que estaba por venir. Ese valle de huesos secos sería el escenario de uno de los mayores milagros de restauración vistos en el Antiguo Testamento. Imagina el impacto de esta visión en Ezequiel. Estaba en un periodo en que el pueblo de Israel vivía en desesperación, lejos de su tierra, exiliado en Babilonia, sintiéndose abandonado. La visión, sin embargo, fue como una chispa de esperanza, algo en lo que pocos creían posible. Era como si Dios estuviera mostrando que, incluso cuando todo parece perdido y sin vida, Él todavía puede intervenir y devolver lo que fue destruido. Esos huesos secos representaban mucho más que solo un símbolo de muerte. La restauración comienza cuando hay fe, aunque sea solo una pequeña chispa. Esos huesos secos, para cualquiera, podrían simbolizar el fin, pero en realidad eran el comienzo de algo nuevo. De la misma manera, en nuestras vidas, a menudo nos encontramos en situaciones que parecen sin salida, donde todo parece destruido. Pero esta visión nos recuerda que, con la restauración divina, incluso los huesos más secos pueden cobrar nueva vida. Es el tipo de esperanza que trasciende el tiempo y se aplica a cualquier situación. Ezequiel vio cómo los huesos comenzaban a moverse, a unirse. No fue un movimiento instantáneo, sino un proceso. Primero los huesos se juntaron, luego vinieron los tendones, la carne, y finalmente la piel cubrió todo. La restauración, tanto en esa visión como en nuestras vidas, no es algo que ocurre de repente. Es un proceso, un camino de fe. ¿Cuántas veces esperamos una solución rápida, cuando en realidad lo que Dios está haciendo es guiarnos en un proceso de restauración completa? Esta imagen no es solo una metáfora para el antiguo Israel. Es una poderosa representación de cómo puede ocurrir la restauración en cualquier área de nuestras vidas hoy en día, ya sea en relaciones rotas, sueños abandonados o incluso la pérdida de propósito. Así como los huesos secos cobraron vida nuevamente, podemos ver una transformación en situaciones que consideramos perdidas. Pero para que eso suceda, debemos creer que la restauración es posible. A veces, la restauración comienza con algo simple, un cambio de mentalidad, una palabra de fe o incluso un momento de reflexión. La visión de Ezequiel nos recuerda que la restauración puede comenzar con algo pequeño, casi imperceptible, pero que con el tiempo se convierte en algo grandioso. Imagina a alguien que está pasando por una dificultad financiera. Puede parecer imposible, pero una pequeña decisión de buscar ayuda, de reorganizar su vida, puede ser el comienzo de un proceso de restauración completo. ¿Y tú, alguna vez te has encontrado en un valle de huesos secos? Tal vez estás en un momento de tu vida donde todo parece estar fuera de lugar, sin esperanza ni dirección. Esta visión nos enseña que, incluso en las circunstancias más oscuras, hay esperanza. La restauración puede venir de maneras inesperadas, y el primer paso es creer que es posible. Tal vez, al igual que Ezequiel, necesitas mirar tu situación con nuevos ojos y creer que Dios puede restaurar incluso lo que parecía muerto. Esta poderosa visión es un recordatorio de que la restauración no está limitada al pasado. Es tan relevante para nuestros días como lo fue para Ezequiel.
No importa lo seco o distante que algo pueda parecer, la fe en la restauración es lo que trae vida. Y cuando los huesos comienzan a cobrar vida, algo aún más profundo está por suceder. El viaje no termina con los huesos uniéndose, hay algo más importante que está por venir. El Estado de Israel. La visión de Ezequiel fue dada en un momento de gran desesperación para los israelitas, que habían sido conquistados y exiliados a Babilonia. Su templo había sido destruido, y se sentían abandonados por Dios, creyendo que no había más esperanza. El momento en que Ezequiel recibió esta visión no fue casualidad. Israel estaba en lo más profundo de la desesperación. El pueblo había sido llevado al exilio en Babilonia, lejos de su tierra, de su templo y de todo lo que conocían como sagrado. La sensación de abandono era abrumadora. Creían que Dios los había olvidado, que la alianza entre él y el pueblo de Israel se había roto para siempre. Era un tiempo de desesperanza, donde la esperanza parecía una palabra distante, casi inalcanzable. El templo, el símbolo máximo de la presencia de Dios entre ellos, había sido destruido. Para los israelitas, aquello era más que un edificio en ruinas. Era una señal de que la presencia de Dios, que habitaba en medio de ellos, también había sido retirada. Era como si el corazón de la nación hubiera sido arrancado. El pueblo se encontraba espiritualmente perdido, sin rumbo. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? En momentos de pérdida, ya sea material o espiritual, podemos creer que no hay más restauración posible. Es en este escenario de devastación donde la visión de Ezequiel cobra aún más fuerza. Para un pueblo que ya no veía más luz al final del túnel, Dios estaba diciendo que aún había esperanza. Ezequiel fue elegido para ser el portador de ese mensaje en un momento de total colapso. De la misma manera, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, cuando las circunstancias parecen insostenibles, podemos encontrar en la fe una fuente de restauración. El mismo Dios que habló con Ezequiel sigue ofreciendo esperanza en medio del caos. Esta visión fue un golpe de realidad para los israelitas. Estaban inmersos en duelo y desesperanza, creyendo que el exilio sería su fin definitivo. Pero Dios, con su visión de restauración, estaba mostrando que el exilio no sería el capítulo final de su historia. Así como los huesos secos se levantaron en la visión, Dios estaba listo para levantar al pueblo de Israel nuevamente, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. El ciclo de la restauración siempre es una posibilidad. Sin embargo, este proceso de restauración no sería instantáneo, sino un camino de fe. Así como los israelitas tuvieron que confiar en el plan de Dios, nosotros también somos desafiados a tener fe en tiempos de prueba. La restauración no ocurre de la noche a la mañana, pero requiere paciencia y confianza en lo que está por venir. Ezequiel, con su visión, ofrecía al pueblo una luz en medio de la oscuridad, una promesa de que la desesperación sería sustituida por la renovación. Ese es un mensaje que aún resuena hoy. Los israelitas necesitaban escuchar que Dios no los había abandonado. Necesitaban creer que, a pesar del dolor y la pérdida, había una nueva historia que se estaba escribiendo. De la misma manera, en nuestras vidas, podemos sentirnos abandonados o olvidados en momentos difíciles. Pero es en esos momentos cuando la visión de Ezequiel nos recuerda que Dios nunca deja de actuar, incluso cuando no podemos ver sus movimientos. El proceso de restauración siempre está en marcha, incluso cuando no parece obvio. El sentimiento de abandono consumía los corazones de los israelitas. Miraban hacia atrás y solo veían destrucción y pérdida. Miraban hacia adelante y no veían esperanza. Pero Dios, a través de Ezequiel, estaba mostrando que el futuro no estaba atado al pasado. La restauración era posible, pero para eso necesitaban volver a confiar. Y tal vez esa sea la parte más difícil. Creer que algo nuevo puede surgir de las cenizas. Y cuando se cree, lo imposible comienza a suceder. Con esta visión, Ezequiel estaba abriendo los ojos de los israelitas a algo que iba más allá de lo que podían ver. Y lo más interesante es que esta misma visión se aplica a nuestras vidas hoy en día. Incluso cuando creemos que todo está perdido, la restauración puede estar más cerca de lo que imaginamos. Lo que parecía ser el fin para Israel, en realidad, era el comienzo de un proceso de renacimiento.
Y si eso fue posible en aquel tiempo, imagina lo que aún está por venir en el futuro. La pregunta que Dios le hizo a Ezequiel fue tan intrigante como desafiante. ¿Pueden estos huesos vivir? En un valle de huesos secos, donde todo parecía perdido, la lógica diría que no, que nada más se podría hacer. Sin embargo, Ezequiel, con toda su fe y reverencia, no respondió con incredulidad. Sabía que la respuesta estaba más allá de su comprensión y que solo Dios podía determinar lo que parecía imposible. Este momento contiene una lección profunda sobre la confianza, sobre entregar nuestras imposibilidades en manos de Dios. Cuando miramos nuestras propias vidas, ¿cuántas veces nos enfrentamos a preguntas similares? Momentos en los que todo parece estar fuera de nuestro control, donde las circunstancias son tan abrumadoras que creemos que no hay solución. En esos momentos, somos desafiados a tener la misma actitud que tuvo Ezequiel, reconocer que, incluso cuando no sabemos la respuesta, Dios sí la sabe. Él tiene el poder de restaurar y transformar, incluso lo que parece estar muerto. La fe comienza justo donde termina la lógica. Ezequiel podría haber cuestionado o dudado. Después de todo, ¿quién podría imaginar que los huesos secos pudieran volver a vivir? Pero, en lugar de eso, eligió confiar. Su respuesta, solo tú lo sabes, es un reflejo de su entrega total a la voluntad divina. Esa entrega es algo que todos podemos aprender. ¿Cuántas veces intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta, sin entregar la situación a Dios? Ezequiel nos muestra que, en momentos de incertidumbre, la fe debe ser el ancla que nos mantenga firmes. Esa pregunta también revela algo esencial sobre la naturaleza de Dios. Él no hace preguntas para las cuales no tenga una respuesta. Cuando desafía a Ezequiel con esa cuestión, ya sabía lo que iba a hacer. Esto nos recuerda que, cuando enfrentamos desafíos o pruebas, Dios ya tiene un plan en marcha. La restauración muchas veces comienza con una pregunta que desafía nuestra comprensión, pero que al mismo tiempo abre puertas a lo imposible. No se trata de entender todo, sino de confiar en el poder de aquel que lo sabe todo. Podemos pensar en situaciones en las que la lógica nos dice que algo ya no tiene solución. Tal vez sea un matrimonio en crisis, una enfermedad incurable o una oportunidad perdida. En esas horas, Dios nos desafía con preguntas similares. ¿Crees que esto puede ser restaurado? Y al igual que Ezequiel, somos llamados a responder con fe. No es necesario tener todas las respuestas, pero sí es esencial creer que Dios tiene el poder de transformar incluso los escenarios más desoladores. Después de todo, lo que para nosotros parece el final, para Dios es solo el comienzo de un milagro. Cuando Ezequiel respondió con fe, abrió la puerta para que Dios actuara. Este es un principio poderoso para nuestras vidas. En lugar de intentar controlar todo, necesitamos recordar que muchas veces es en la rendición donde ocurre el milagro. Ezequiel no necesitaba saber cómo los huesos volverían a vivir, solo necesitaba confiar. De la misma manera, cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles, nuestra respuesta debe ser de entrega, permitiendo que Dios opere de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La fe de Ezequiel fue el punto de partida para la restauración que estaba por venir. Al igual que él, somos llamados a ejercitar esa fe en nuestros propios valles de huesos secos, en nuestras propias situaciones desesperadas. No importa cuán secos parezcan los huesos, o cuán distante esté la solución, Dios es capaz de traer vida nuevamente. La pregunta que Dios le hizo a Ezequiel resuena hoy en nuestros corazones, desafiándonos a creer en lo imposible. Y cuando esa fe se activa, algo extraordinario comienza a suceder. Pero el viaje de fe de Ezequiel no terminó con la pregunta. Al contrario, ese fue solo el comienzo de un proceso que estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos. Lo que parecía ser una simple pregunta se convertiría en una demostración poderosa de lo que Dios puede hacer con aquellos que creen. Y así, de la misma manera, nosotros también estamos a punto de presenciar algo extraordinario. Lo que vendría a continuación cambiaría no solo el valle, sino toda la percepción de la vida. A medida que Ezequiel profetizaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los huesos, que antes estaban esparcidos y secos por el valle, comenzaron a moverse. El sonido de ellos uniéndose debe haber sido algo impresionante. Un ruido que representaba no solo un movimiento físico,
sino una señal espiritual de restauración. Este momento marca el inicio de una transformación que, hasta entonces, parecía imposible. Poco a poco, los huesos se unieron, ganaron tendones, carne y piel, formando un poderoso ejército. Lo que antes era una visión de muerte, ahora era la imagen de un nuevo comienzo. Este milagro no fue solo una demostración de poder, fue un mensaje claro de que Dios es capaz de restaurar hasta las situaciones más sin vida. Los huesos, que representaban el Estado de Israel en ese momento, estaban siendo devueltos a la vida como un ejército fuerte y renovado. Esta poderosa imagen trasciende el contexto histórico y habla directamente a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que parecen estar completamente destruidas, sin posibilidad de restauración? Así como Dios devolvió la vida a los huesos, Él también puede traer renovación a cualquier área que esté seca en nuestras vidas. Ese aliento de vida no es solo una metáfora, lleva un significado espiritual profundo. A lo largo de la Biblia, el Espíritu de Dios se asocia frecuentemente con la vida, la creación y la renovación. En Génesis, Dios sopló en las narices de Adán, y éste se convirtió en un ser viviente. Aquí, en Ezequiel, vemos un eco de ese momento de creación, un recordatorio de que la verdadera vida proviene del Espíritu. Cuando estamos espiritualmente muertos, es el Espíritu Santo quien trae vitalidad y renovación. No basta con simplemente existir, se necesita vivir de verdad, con el Espíritu actuando en nosotros. Esta parte de la visión de Ezequiel nos enseña que la restauración completa va más allá de lo físico. Podemos estar en un lugar donde todo parece estar funcionando bien, pero aún así sentir un vacío. Esto sucede porque la verdadera vida no proviene solo de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestro interior. Por eso, aunque alcancemos éxito o estabilidad, si el Espíritu de Dios no está presente, algo siempre parecerá faltar. Ezequiel nos recuerda que el aliento de vida es lo que completa la restauración. La importancia del Espíritu de Dios también se refleja en cómo vivimos diariamente. No basta con buscar soluciones rápidas a nuestros problemas. Es necesario buscar al Espíritu Santo para guiar nuestras decisiones y renovar nuestras fuerzas. Muchas veces nos encontramos tratando de resolver todo por nuestra cuenta, pero la verdad es que necesitamos un poder mayor que el nuestro. El aliento de Dios es ese poder. Trae claridad, propósito y fuerza para enfrentar los desafíos diarios, transformando lo ordinario en algo extraordinario. Cuando Ezequiel llamó al Espíritu, reconoció que sin ese paso, los cuerpos seguirían sin vida, aunque externamente restaurados. Esto es un reflejo de lo que sucede en nuestras propias vidas. Podemos pasar por procesos de sanación, resolver conflictos, alcanzar metas, pero sin el Espíritu de Dios, la vida no alcanza su máximo potencial. Hay algo más profundo, algo que va más allá de las apariencias. La verdadera restauración solo es completa cuando permitimos que el Espíritu de Dios nos llene, trayendo vida a cada área. El aliento de vida también nos recuerda que el Espíritu Santo es una fuente de poder incomparable. Cuando Él entra en escena, lo imposible se vuelve posible. Así como los cuerpos cobraron vida en el valle, el Espíritu Santo puede revivir áreas de nuestra vida que parecen no tener esperanza. El Espíritu no solo llena los vacíos, Él transforma y capacita. Y eso es exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas. El poder transformador y restaurador del Espíritu Santo, que nos levanta y nos impulsa a caminar en una nueva vida. Y así, con el Espíritu presente, la visión de Ezequiel alcanza su plenitud. Los huesos secos se convierten en un ejército vivo y poderoso, listos para actuar. De la misma manera, cuando permitimos que el Espíritu de Dios sople vida en nosotros, somos capacitados para vivir de manera diferente, con propósito y fuerza. Pero este es solo el comienzo. La historia de la restauración continúa, y el viaje de fe y transformación no termina aquí. Ahora que has comprendido la profundidad de esta profecía, pregúntate, ¿qué en tu vida necesita ser restaurado? ¿Será que hay áreas donde los huesos están secos, donde ya has perdido la esperanza? Si Ezequiel nos enseñó algo, es que Dios tiene el poder de transformar hasta los escenarios más desoladores. Pero, ¿qué harás con este conocimiento?
¿Estás dispuesto a permitir que el Espíritu de Dios sople nueva vida sobre tus circunstancias? No dejes que este mensaje sea solo una reflexión. Aplícalo, vívelo. Y si quieres seguir explorando revelaciones poderosas como esta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue los próximos videos. Lo que está por venir puede ser aún más transformador.